Y es que, hermanos, la ausencia de nuestro pastor general, pastor Tomás González Cervantes, y un servidor va a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Alejandro Hernández Inés, y pues también somos miembros de esta congregación. Casi no nos veían, pero estábamos por otro lado sirviendo, pero aquí estamos ahora. Y pues gloria sea al Señor, ¿verdad? Así es que, hermanos, pues vamos a seguir adorando al Señor. Ahora vamos a seguir con esta serie del libro de los Hechos. Una serie maravillosa que yo creo que el Señor ha hablado a tu vida hasta este momento, ¿no? Y vamos a ver en esta ocasión como una miniserie titulada De la persecución al triunfo. Y el tema del día de hoy va a ser cuando la injusticia encuentra un canto. Vamos a ver, hermanos, cómo es que la palabra del Señor el día de hoy va a hablarnos. Así es que vamos a iniciar, pero no sin antes poner en las manos del Señor el tema del día de hoy. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día que nos permites estar aquí nuevamente, Señor. Nos hemos gozado, Señor, en alabarte, en adorarte, Dios. Gracias, Señor. Y también de igual manera ponemos en tus manos, Señor, el tema del día de hoy. Este culto, Señor, es para ti, Señor, es para glorificarte, Señor. No al hombre, sino a ti, Dios. Esta palabra, Señor, que será predicada el día de hoy, no solo quede en nuestra mente o en nuestro conocimiento, sino caiga en tierra fértil, en un corazón que a su tiempo dará fruto. Toma tu control, Señor. Si alguna preocupación tenemos, lo dejamos por un momento a un lado, allá afuera, para podernos sintonizar contigo, Dios. Estamos aquí, Dios, habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre. Te adoramos y te exaltamos. En el nombre poderoso de tu Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Puedes tomar asiento? El tema, hermanos, es cuando la injusticia encuentra un canto. Si te gusta anotar, es maravilloso, ¿verdad? Que tengas ahí tus anotaciones de lo que estamos viendo semana a semana. Cuando la injusticia encuentra un cántico. Y los textos que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, tienen que ver con el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 19 al 29. Así es que abre tu Biblia junto conmigo y vamos a este libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 19 al 29. Cuando lo tengas me dices un amén. Amén. Hechos 16, versículos 19 al 29. Dice la palabra del Señor así: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. El versículo 22 dice: Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25 dice: Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El versículo 29 termina diciendo: y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Hermanos, cuando la iglesia, hermanos, está pasando por tiempos de persecución, como lo vemos con Pablo y Silas, cuando la iglesia está pasando por un tiempo de angustia por el nombre de Cristo, déjame decirte, hermanos, que la respuesta de la iglesia no dependerá de las circunstancias. Hermanos, la respuesta de la iglesia tendrá o dependerá del concepto que ella tenga de Dios, el concepto correcto que tenga de Dios. Y ese concepto correcto, hermanos, lejos de producir amargura, lejos de producir quizás tristeza, lejos de producir duda, producirá alabanza y adoración. Incluso si por un momento te ves preso por el nombre de Cristo. Hermanos, en esta porción que el día de hoy vamos a analizar, vamos a ver 4 puntos que resaltan de manera importante y que nos van a edificar como hijos de Dios. El primer punto que veremos, hermanos, es una injusticia que precede. El segundo punto que vamos a ver es el castigo que es ejecutado en estos hombres. El tercer punto, hermanos, es la alabanza que sorprende. Y como cuarto y último punto, hermanos, veremos esa liberación que Dios envía a sus siervos. Filipos, hermanos. Filipos, que era el lugar donde estaban Pablo y Silas. Era el lugar donde ellos se encontraban. Esta era una colonia romana de Macedonia. Este lugar, hermanos, había sido renombrado por Filipo II alrededor allá del año 356 antes de Cristo. En esa época, hermanos, de Pablo y Silas, alrededor del año 49 y 50 después de Cristo, este lugar era un centro comercial. Filipos no era cualquier pueblo, era una importante ciudad. Era una ciudad clave para los lugares vecinos de ahí. Es ahí, hermanos, donde después de liberar a una mujer esclava de un espíritu de adivinación, cuando Pablo y Silas fueron arrestados. Es ahí, hermanos, donde estos 2 varones fueron azotados, fueron encarcelados, y su caso provocó un giro importante, hermanos, ya que Pablo reivindicó su derecho ahí como ciudadano romano. Recordemos que tenía doble ciudadanía. Hermanos, Filipos de alguna manera estaba recibiendo a sus primeros creyentes. No sé si recuerden lo que hemos visto las semanas pasadas. Era el Espíritu Santo quien los movió a ir para allá. Era ahí donde Filipos estaba recibiendo a estos primeros creyentes, hermanos, como lo vimos en los versos anteriores. Por ejemplo, Lidia y su casa se habían convertido. En las calles de la ciudad, una joven era atormentada por un espíritu de adivinación, la cual fue liberada por el poder de Cristo. Hermanos, la misión avanzaba, hermanos. La misión avanzaba con estos varones. Pero también, hermanos, es necesario que estemos conscientes que cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio, hermanos, avanza, siempre se encontrará con oposición. ¿No es así?
Siempre habrá oposición, hermanos. Y en ese momento para Pablo y Silas, esa oposición del enemigo se desató para contraatacar con gran furia. Hermanos, cuando Satanás no puede detener a la iglesia, cuando no puede detener la predicación del evangelio, infiltrándose en ella por medio, por ejemplo, de la medium, por medio de esa profetisa o esa pitonisa, hermanos, entonces el enemigo cambia de estrategia. Satanás cambia de estrategia ahí y empieza a atacar a la iglesia por medio de una acusación injusta y una persecución. Hermanos, como creyentes, hemos de estar conscientes, hermanos, que el diablo siempre operará de esa manera. No debemos ignorar las acechanzas del diablo, dice la palabra, ¿no? Hermanos, la iglesia intentará Satanás intentará corromper a la iglesia desde adentro, introduciendo enseñanzas erróneas, ¿no es así? Introduciendo muchas veces falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que distorsionan la palabra de Dios para hacer de ella o para obtener de ella una ganancia deshonesta, ¿no es así? Pero cuando fracasa, hermanos, por este medio, es cuando intenta entonces destruirla por fuera, por medio de acusaciones sin fundamento y una persecución. Pero aquí, hermanos, en lo que acabamos de leer, aquí en Filipos, vemos que ambos intentos fracasaron. Fracasaron totalmente, hermanos. En esta primera parte del estudio, hermanos, veremos cómo la injusticia más cruel que recibieron Pablo y Silas, hermanos, se topó con una respuesta que nadie esperaba. Nadie esperaba esa respuesta, hermanos. Por parte de estos hombres no hubo una respuesta llena de maldiciones. Más bien, hermanos, hubo gozo y hubo alabanza. Hermanos, una alabanza que no fue un acto solamente como de heroísmo o emocional, ¿no? Es una alabanza, hermanos, que es el fruto natural de una teología firme y una teología correcta de Dios. Es decir, hermanos, ellos conocían a Dios. Pablo y Silas conocían a su Dios, conocían que Él era soberano y que si aún Dios permitía que ellos padecieran presos, Él no los dejaría. Ellos conocían a Dios. El día de hoy, lamentablemente, cuando alguien está pasando un tiempo de angustia o una enfermedad, muchas veces te dicen, de seguro estás en pecado. No, hermanos, Dios es soberano. Si no, eso se estarían preguntando Pablo y Silas en la cárcel. Hermanos, los versículos 19 al 21 de este capítulo 16, dice así, vamos a leerlos nuevamente. Siguen ahí una lectura. Hechos, capítulo 16, versículos, solo que ahora van a ser los versículos 19 al 21. Amén. Amén. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Hermanos, estos amos, o de alguna manera dueños de esa esclava que tenía el espíritu de adivinación, y que se beneficiaban, hermanos, económicamente de sus habilidades, al ver que esta mujer ya no podía predecir, al ver que ya no podía adivinar, ¿qué pasó con ellos? Se enfurecieron. Se enfurecieron porque vieron pérdida de
Ya no iba a haber entrada. El negocio se echó a perder. Hermanos, por ende, estos hombres interpusieron cargos contra Pablo y Silas, provocando su arresto. Hermanos, el verdadero motivo por el cual estos hombres se enfurecieron no fue por un punto doctrinal. Si analizas por un momento los textos que acabamos de ver, hermanos, estos hombres no se enfurecieron por una enseñanza de Pablo y Silas. No eran sus argumentos. El verdadero motivo, hermanos, era financiero. Era económico, hermanos. Estos amos de la joven esclava, hermanos, no se indignaron por ninguna herejía doctrinal o alguna ofensa religiosa. No, hermanos, su indignación fue porque sabían que perderían dinero. ¿Acaso, hermanos, cualquiera esperaría que a estas personas les produjera gozo, ¿no? Les produjera alegría al observar que la joven atormentada por un espíritu inmundo fuera liberada? Lo lógico es que se gozaran. Pero por el contrario, hermanos, estos les causó furia. Porque vieron que su mejor negocio había quebrado en ese momento. Hermanos, esta reacción no es la única en las Escrituras. En cierta ocasión Jesús liberó a un endemoniado gadareno, ¿no es así? Y nos dice la Escritura que los cerdos se precipitaron al mar. Pero en ese momento, hermanos, la gente de esa región, en vez de gozarse por lo sucedido, la palabra nos dice que comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de ahí. Vete de ahí. Que se fuera de sus contornos. En otra ocasión, hermanos, más tarde, allí en Éfeso, ciertos plateros que fabricaban figurillas para la venta de la diosa Diana se alzarían violentamente contra Pablo, hermanos, temiendo, hermanos, que la expansión del mensaje de Pablo los dejara a ellos sin su negocio. Eso lo vemos ahí en este libro de los Hechos 19, 23 al 28. Acompáñame, vamos a leer esta porción. Ponga ahí un apartado en Hechos capítulo 16 para que no lo pierdas. Hechos 19, versículos 23 al 28. Amén. Dice la palabra del Señor. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Había un negocio muy próspero ahí. Dice el versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. El versículo 28 dice: cuando oyeron estas cosas, ¿se llenaron de qué? Se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Estaban llenos de ira. Bien, Pablo dijo estas palabras a Timoteo, ahí registradas en 1 Timoteo capítulo 6: raíz de todos los males es el amor.
al dinero, raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Hermanos, el amor al dinero muchas veces nubla esa percepción espiritual, hermanos. Nubla esa percepción espiritual de tal manera que cuando el hombre ve la liberación de otro ser humano, hermanos, en vez de sentir gozo, en vez de sentir alegría, puede sentir tristeza, puede sentir amargura, porque ve pérdida de ganancia en ello. Y no vamos lejos, ¿verdad? Cuando enciendes la televisión, el día de hoy podemos ver personajes famosos, adivinos, hechiceros. Hermanos, estas personas traen gran ganancia a quien los controla. Ellos, hermanos, obtienen una ganancia grande económica, pero también cierta ganancia de almas de parte del enemigo, ¿no es así? Hermanos, te pones a pensar cuánto cuesta solamente 3 o 5 minutos en la televisión. Son cientos de pesos. Cientos de pesos. Estos obtienen una gran ganancia, hermano. Pero te imaginas que uno de ellos, hermanos, fuera alcanzado por el Señor, que uno de ellos fuera liberado de ese espíritu inmundo. Hermanos, eso traería mucha pérdida para quien los controla, así como para ellos, esa ganancia económica. Esos famosos hechiceros que salen en la televisión o en la radio, que yo sé que tú también los has visto, no te hagas. Hermanos, en el capítulo 16 de Hechos 20-21 sigue diciendo así. Vamos a leer Hechos 16, capítulos 20 y 21. Dice así la palabra: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí vemos, hermanos, una estrategia en la acusación. Aquí vemos una estrategia, hermanos. Estos hombres prendieron a Pablo y a Silas, nos dice el versículo 19. Esta frase, hermanos, prendieron, ahí en su etimología viene del original epilampanomai, que quiere decir echar mano, quiere decir lastimar. Esto denota, hermanos, que lo hicieron con violencia. De alguna manera, hermanos, estos hombres fueron arrastrados, fueron golpeados y llevados ante las autoridades. Dice el versículo 19, los trajeron al foro. Es decir, hermanos, Pablo y Silas fueron llevados a ese centro social de Filipo, a ese centro comercial, a ese centro judicial de esa ciudad grecorromana. Ese lugar, hermanos, donde muchas veces el desempleado recibía una oferta de trabajo. Ese lugar donde el enfermo era atendido y donde los magistrados impartían justicia. Es ahí, hermanos, donde fueron presentados. Hermanos, si somos profundamente analíticos, nos daremos cuenta que la acusación hacia Pablo no era del todo falsa, hermanos. Era distorsionada. Existía, hermanos, una ley que prohibía a los ciudadanos romanos practicar toda religión extranjera. Toda religión que no era aprobada por el Estado. Aunque nos dice la historia, hermanos, que rara vez se hacía cumplir. Pero ahí la querían hacer cumplir. Hermanos, pero la acusación de estos hombres estaba causando en ese momento un gran alboroto. Y esto los llevó a un caos masivo en la ciudad.
Hermanos, la acusación distorsionada de estos hombres había sido construida bajo una ira, bajo el enojo, por aquellos beneficios económicos que ellos saben que habían perdido. O sea, el motivo real era que habían perdido su gran negocio. Pero ¿qué aprendemos de estos hechos, hermanos? ¿Por qué nos enseña este acontecimiento el día de hoy? Hermanos, una acusación injusta rara vez se va a presentar de manera clara. Rara vez se va a presentar de una manera honesta. Y casi siempre se va a disfrazar de una causa noble o de patriotismo, de tradición o de un orden público para ocultar su verdadero motivo. Hermanos, cuando enfrentamos acusaciones contra nuestra fe, cuando enfrentamos acusaciones injustas por causa de Cristo, hermanos, cuando somos vituperados por causa del Evangelio, vale la pena hacernos esta pregunta: ¿cuál es el verdadero motivo de esta oposición? ¿Cuál es el verdadero motivo? La respuesta será, hermanos, que el hombre en su estado caído simplemente no quiere la verdad. Rechaza la verdad. Aborrece la verdad que es Cristo. Simplemente no quiere a Cristo. Es esa la oposición. Allí en el versículo 22 de este capítulo dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Aquí vemos, hermanos, el castigo que es ejecutado sobre Pablo y Silas. Dice el texto: rasgándoles las ropas, hermanos, y azotándoles con vara. Aquí vemos, hermanos, esa justicia que es completamente arrollada, que es completamente pisoteada por una multitud. ¿Puedes imaginar por un momento, hermanos? El texto dice que se agolpó el pueblo contra ellos. Una gran muchedumbre. ¿Has estado en un momento así? ¿Te has encontrado en un momento así cuando predicas el Evangelio y de repente ves una gran multitud queriéndote echar fuego? Nada más de hablarlo, hermanos, se me enchinó la piel porque su servidor ya estuvo en una situación así. Y se siente. Hermanos, en ese momento la turba tomó completamente control, hermanos. Quizás la voz de Pablo y de Silas al intentar defenderse quedaba ahogada por el escándalo de esa gente. Quedaba ahogada, hermanos, bajo los gritos de esa masa de gente deseosa solamente de derramar sangre. Querían acabar con ellos. ¿Puedes imaginarte ese enojo, esa ira que tenían contra Pablo y Silas? Y hermanos, aquellos magistrados encargados de impartir justicia, vemos que cedieron ante la presión emocional de ese momento. Los rebasó esa muchedumbre. Pues podemos ver en los versículos, hermanos, que no hubo investigación alguna, no hubo un juicio formal, no hubo oportunidad de que Pablo y Silas se defendieran. Se vieron rebasados. Hermanos, en lugar de impartirles justicia, fueron severamente violentados y azotados con vara. Hermanos, esta no sería la única ocasión que Pablo sufriría azotes. En 2 ocasiones más, Pablo lo experimentó a lo largo de su ministerio. Y eso lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer parte de esto, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 25 al 26.
Amén. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Hermanos, podemos ver que los padecimientos de Pablo por Cristo eran muy comunes en su vida. Ahí en los versículos 23 al 24 de Hechos nos dice lo siguiente, hermanos. 16, capítulo 23 y 24 de Hechos dice: después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, este carcelero sabía perfectamente que la fuga de un preso le costaría su propia vida. Hermanos, por ende, este carcelero se aseguró de que Pablo y Silas no pudieran escapar, encerrándoles en el calabozo más profundo. Hermanos, este no era un calabozo cualquiera. Este era un calabozo que se encontraba allá en la sección de máxima seguridad, según los historiadores. Este calabozo, hermanos, estaba sumido en una oscuridad total. Este lugar era reservado solo para los prisioneros más peligrosos. Allí estaba Pablo. Y hermanos, y el cepo donde fueron asegurados sus pies no era un simple instrumento de contención. No, hermanos, este cepo estaba diseñado para brindar una máxima seguridad, lo cual producía calambres, producía dolor que se agravaba conforme el tiempo pasaba. Pablo no estaba en un lugar cómodo. ¿Podemos imaginarnos, hermanos, esa escena por un momento? Trasládate, hermano, en un momento, hermanos, a ese lugar donde Pablo y Silas estaban encerrados. Imagínate la escena. 2 hombres, hermanos, con las espaldas desgarradas, con un abundante sangrado por los azotes, sin ninguna atención médica, encerrados en la más completa oscuridad y con los pies forzados en una posición de tortura. Imagínate esa escena. Hermanos, difícilmente un ser humano en esas condiciones podría entonar alabanzas a su Dios. Sin embargo, ellos lo hicieron. Hermanos, muchas veces, aún siendo creyentes, hermanos, muchas veces confundimos la bendición de Dios con la ausencia de problemas. Hermanos, muchas veces todavía confundimos la bendición de Dios con la ausencia de aflicción, con la ausencia de sufrimiento. Pero aquí, hermanos, vemos a 2 varones que tenían un concepto teológico correcto de Dios. 2 hombres sufriendo una injusticia brutal, pero sabían que aún Dios en su soberanía estaría en control de esa situación. Amén. Amén. ¿O acaso escuchamos queja de parte de Dios? Señor, si soy tu hijo, ¿por qué estoy acá? Sin embargo, muchas veces sale eso de nuestros labios. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta porción del libro de los Hechos? Hermanos, como iglesia, aprendemos que el hecho de estar en obediencia a Dios, hermanos, no garantiza estar libre de dolor. Lo que sí garantiza, hermanos,
es que la presencia de Dios estará aún en medio de tu dolor. Porque conoces a tu Dios. Cristo dijo estas palabras, hermanos, registradas ahí en el Evangelio de Juan. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Eso es algo, hermanos, que debemos aprender. Conocer a Dios. Tener un concepto correcto de Dios. ¿De quién es Dios? De los atributos de Dios. Allí en el versículo 25 del capítulo 16 sigue diciendo, hermanos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Perdón, versículo 25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, aquí vemos esa alabanza que sorprende. Aquí vemos esa reacción de Pablo y Silas, lejos de la queja, lejos de estar, lejos de la duda, lejos de cuestionar a Dios. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. Estaban exaltando a Dios, hermanos. Aquí vemos esa alabanza que sorprende. Aquí es donde llegamos al corazón teológico de estos pasajes, hermanos. Pablo y Silas no se quejaron, no maldijeron. Tampoco cuestionaron a Dios por lo que estaba sucediendo, hermanos. Hicieron todo lo contrario. Estos dos hombres oraron y cantaron himnos a Dios. Hermanos, estos hombres con los pies atados en posición de tortura y sus espaldas sangrando abundantemente entonaron cánticos de adoración ante los demás prisioneros. ¿No has estado en un momento así, hermanos? Donde eres violentado por tu fe y esperan que reacciones igual. ¿Te quieren ver que contestes? Dicen, a ver. Y solamente sale de ti una palabra de bendición y dice, están mal. Esa es la alabanza que sorprende, hermanos. Esos prisioneros, hermanos, que escuchaban a Pablo y a Silas, acostumbrados a solo escuchar quejas, blasfemias y gritos de desesperación en esas prisiones, estos hombres escuchaban a Pablo y a Silas entonar cánticos con asombro. ¿Puedes imaginarte la escena? Hermanos, la pregunta es, ¿cómo es que Pablo y Silas, lejos de quejarse, lejos de blasfemar y lejos de maldecir, tenían paz y confianza en su Creador? La respuesta, hermanos, es que no estaba en la fortaleza de ellos, sino en un correcto entendimiento de quién era Dios. Es decir, hermanos, ellos conocían a su Dios. Hermanos, ellos entendían una verdad que hoy en día a muchos creyentes parece olvidar. La alabanza, hermanos, a Dios no depende de las circunstancias. No, hermanos, sino del conocimiento correcto de quién es Dios. No se trata, hermanos, de solo levantar las manos para adorar a Dios cuando todo está bien. Cuando tienes buena salud, cuando tienes un buen trabajo, cuando tu billetera está llena. No, hermanos, sino aún cuando las cosas no están bien. También has de levantar las manos y adorar a Dios. Ahí cuesta, ¿verdad? Ahí cuesta. Hermanos, el apóstol Pablo dijo estas palabras registradas en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez dijo, regocijaos. Ojo, hermanos, Pablo no dijo que nos regocijemos en las circunstancias. Él dice, siempre regocijaos. Siempre, hermanos. Hermanos, si alguien tenía las credenciales para hablar de esto, era el mismo Pablo. Era el mismo, hermano, ya que en todo su ministerio
sus circunstancias, hermanos, casi nunca fueron fáciles. De tal manera que ahí en Romanos él dice estas palabras, que las cosas les ayudan a bien. Es decir, él no se quejaba. Es decir, él decía las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estás en la enfermedad, te ayudará para bien. Mi negocio no va bien, te ayudará para bien. He perdido mi empleo, te ayudará para bien. Estoy en cama, te ayudará para bien. Santiago dice, gozaos en las pruebas, ¿no? Gozaos. Porque la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Y la paciencia, aguante. ¿Saben por qué dice aguante? Porque viene otra, y vendrá otra, y vendrá otra. Es la vida cristiana. Hermanos, allá cuando estás en un momento de aflicción, allá cuando quizás estás pasando persecución, o eres señalado, o acusado injustamente, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo reaccionas? ¿Solo salen de tus labios quejas, dudas y cuestionamientos? ¿Por qué, Dios? Yo no me lo merezco. Él sí, yo no. O se escucha, hermanos, un canto de adoración, un canto de alabanza al Creador, reconociendo que Él es soberano y por tanto Él hace como bien le place. Hermanos, la prueba de una correcta teológica de Dios, repito, hermanos, la prueba de una correcta teológica de Dios no solo ocurrirá en un salón de clases, ni en la comodidad de una congregación, hermanos, no. La prueba de una correcta teología de Dios ocurre cuando estás ahí, en cama, en una enfermedad, cuando parte un ser querido, en la pérdida de un empleo. Es ahí, hermanos, donde se revela nuestro concepto de Dios. Si es correcto, y si es correcto, hermanos, será suficiente para sostener un canto de adoración y un canto de alabanza al Creador. Es decir, ahí donde estés y conoces a tu Dios y tendrás paz. Hermanos, por último, los versículos 26 al 29 de este capítulo 16 de Hechos dice así. Sígueme en la lectura. 26 al 29 de Hechos 16 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido, hermanos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El versículo 29 finaliza diciendo: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquí, hermanos, vemos esa liberación que Dios envía. Esa liberación asombrosa, hermanos. En esta ocasión vemos, hermanos, que Dios no envía un ángel, como lo hizo con el apóstol Pedro en su liberación. No, Dios aquí usa un fenómeno natural. Dios usa un terremoto para lograr un resultado sorprendente. Dice el texto que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron las puertas. Y a la vez las cadenas se soltaron. Hermanos, sin duda aquí vemos la omnipotencia de Dios, que aún sobre las cosas animadas e inanimadas, Dios tiene control, hermanos. Y Dios hará uso de estas como le place, según su propósito. Aquí vemos el poder de Dios.
ese atributo, hermanos, que solo Él le pertenece a Él. Ese atributo que no es compatible con nosotros, porque solo Él es el Todopoderoso. Hermanos, esto impresionó de tal manera al carcelero que en ese momento, dice el texto, que sacó la espada, ¿no? Y lo hizo, hermanos, con la intención de acabar con su propia vida. Hermanos, pues él sabía perfectamente que la fuga de estos presos a él le costaría la vida inmediatamente. Él prefería, hermanos, acabar con su vida de inmediato antes que una humillante ejecución que le esperaba. Él sabía lo que le esperaba. Sin embargo, hermanos, Pablo interviene en ese momento. Justo antes de que el carcelero se quite la vida, Pablo exclama estas palabras: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermanos, ni Pablo, ni Silas, ni ninguno de los demás prisioneros habían intentado escapar. Quizás aún sorprendidos por ese gran terremoto que acababa de suceder. El versículo 29 de este capítulo 16 termina diciendo: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Hermanos, ese mismo hombre que horas antes había asegurado a sus prisioneros es el mismo que ahora cae de rodillas. Es el mismo que ahora cae postrado ante ellos, temblando. Percibiendo de alguna manera, hermanos, esa confirmación de que lo que decían Pablo y Silas era verdad. Él cae postrado en ese momento. Es increíble, hermanos, cómo Dios manifiesta su poder en ese momento. Pero como conclusión, hermanos, hemos visto en lo que hemos analizado el día de hoy, hemos visto ahí una acusación falsa. Hemos visto una acusación motivada por la avaricia, una acusación disfrazada de patriotismo que condujo a una golpiza brutal y a un encarcelamiento inhumano. Hemos visto, hermanos, también cómo en medio de esa situación dos hombres eligieron alabar y eligieron exaltar a Dios en lugar de quejarse. No porque dependía de ellos, sino porque su concepto de Dios era correcto y suficiente para sostenerlos en medio de la prueba. Pero también, hermanos, hemos visto cómo Dios intervino sacudiendo los cimientos de esa prisión y dejando a un hombre desesperado con la espada en la mano y temblando de rodillas ante sus propios prisioneros. Esta escena, hermanos, aún queda inconclusa. Esta escena, hermanos, queda inconclusa con un propósito claro. El carcelero, hermanos, está de rodillas, pero aún no ha hecho esa pregunta decisiva, esa pregunta que veremos en detalle la semana siguiente. Esa pregunta al decir: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Al igual que Pablo y Silas, hermanos, el concepto que tengamos tú y yo de Dios determinará cómo enfrentamos una persecución. Determinará cómo enfrentamos una acusación injusta. O determinará cómo enfrentamos un momento de aflicción en nuestra vida. La iglesia, hermanos, necesita conocer a Dios. Necesita conocer a Dios. Muchos solamente se han enfocado en un Dios de amor, pero se olvidan de un Dios soberano.
de un Dios de ira, donde dice la palabra que es fuego consumidor. La iglesia necesita conocer a su Dios. Y es ahí que en la circunstancia en la que estés, hermano, en la que estés, solamente doblarás rodillas y entenderás que Dios tiene el control, que Dios tiene el control, que quizás no lo entiendas en ese momento, que quizás hay cierta duda en ti, pero sabrás que aún eso está en las manos de Dios. Hubo conocido como el profeta, el mayor de los profetas, Juan el Bautista. En cierta ocasión, hermanos, estaba preso. Y es donde él entonces empezó a dudar. Él dijo, ¿qué hago yo aquí? Podemos imaginarnos. ¿Qué hago yo aquí? Sí, he anunciado al Salvador. En cierta ocasión dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hago aquí? Y entonces manda a preguntar a sus seguidores, manda a preguntar a Cristo si Él era el que había de venir. El Señor le dice, díganles que yo soy. Que no teman, que Él es. En algún momento podrás encontrarte en tu prisión. En un momento podrás encontrarte en esa cárcel, en una aflicción. Pero al igual que Pablo y Silas, hermanos, que salga de tus labios alabanza y adoración al Creador. Hermanos, si tu Dios es grande, si tu Dios es soberano y bueno, hermanos, entonces ninguna cárcel física, ninguna cárcel emocional y ninguna cárcel espiritual podrá arrebatarte ese canto de adoración. Nada podrá arrebatarte ese canto de alabanza a Dios. Así es que sigamos firmes, hermanos. Sigamos firmes. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin ella, Señor, solamente seríamos arrastrados por vientos de doctrinas y de filosofías. Pero tenemos tu palabra, Dios. Tenemos tu palabra, la palabra profética es más segura, a la cual hemos de hacer caso. Gracias, Dios, porque descansamos en ti, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu soberanía, Dios, tú muchas veces permites cosas en nuestra vida, pero es para nuestro bien, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para afirmarnos más como cristianos. El ejemplo lo acabamos de ver, Dios, en estos dos varones, Pablo y Silas. Vimos que no fue por la fortaleza de ellos, sino fuiste tú en ellos, Dios. Tú los sostenías en la aflicción, tú los sostenías ahí en esa prisión, siendo atormentados. Señor, y solamente de sus labios de ellos salía alabanza y adoración. Señor, que esa sea nuestra reacción cuando estemos en una aflicción. Que esa sea nuestra reacción cuando estemos pasando alguna situación complicada, Dios. Que sea un concepto correcto de ti, Dios, lo que nos sostenga. Gracias, Dios. Sabemos que el día de hoy has hablado a tu iglesia. Nos has dado palabra de consolación. A otros, Señor, nos diste palabra de ánimo. A otros, Dios, nos has dado exhortación. Pero has sido tú hablando, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y la honra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dejarla.